En los próximos minutos aprenderás a extirpar tu sensibilidad como debilidad. Descubrirás por qué la indiferencia es el arma que los poderosos usan en silencio. Te revelaremos cómo volverte indescifrable, inmune a la traición, libre de la aprobación ajena. No saldrás siendo el mismo. Solo los dispuestos a gobernarse a sí mismos merecen continuar. Parte 1. La herejía de sentir. En algún momento del camino, te enseñaron a sentir. Te adiestraron para preocuparte, para involucrarte, para tomar lo exterior como algo personal. Ese fue tu error original. El pecado de nacimiento del débil. Cada fractura en tu espíritu, cada herida que aún supura, cada traición que redefinió quién eres, surgió de una misma fuente, la absurda creencia de que el mundo merece acceder a tu interior. Maquiavelo no padecía esa enfermedad. Él observaba el espectáculo humano desde la altura, como un estratega examina un tablero antes de rematar. Sin pasión. Sin esperanza. Con precisión de cirujano que no se apiada del tejido que corta. Él descifró lo que los rebaños jamás comprenderán. Si ambicionas la paz verdadera, tu primer acto de poder debe ser la extirpación de tu propia sensibilidad. Debes reconfigurarte. Volverte inmune al amor que esclaviza, al odio que consume, a la alabanza que infla, a la condena que destruye. Nadie puede quebrantarte cuando tu mundo afectivo se vuelve inaccesible. Nadie puede explotarte cuando careces de las reacciones que ellos esperan provocar. Nadie puede derrotarte cuando tu centro es inexpugnable y tu razón se convierte en la única autoridad que reconoces. Esto no es frialdad. Esto es la liberación definitiva. En este tratado, te revelaremos cómo desertar de la esclavitud emocional y emerger en tu forma final. La forma que Maquiavelo reconocería como superior. La forma de aquel a quien nada ni nadie puede alterar jamás. Parte 2. La gran mentira. Aspiras a volverte intocable. Deseas habitar un estado donde ninguna traición, ningún desplante, ninguna pérdida pueda remover tus cimientos. Pero antes de alcanzar esa cima, debes aniquilar la ficción que te mantiene arrastrándote. La mentira madre, que tú importas para los demás. La mayoría transita la existencia con un malentendido trágico. Creen que si son rectos, honestos y leales, el resto responderá con la misma moneda. Creen que su apertura afectiva será recibida con cuidado, con reciprocidad, con humanidad. Maquiavelo descifró una verdad más profunda y menos indulgente. Las personas no actúan impulsadas por el afecto. Actúan empujadas por su conveniencia. Punto. Tu valor para cualquier otro es estrictamente transaccional. Eres relevante únicamente mientras representes una ventaja para sus designios. Y en el instante exacto en que esa ventaja se desvanece, también se esfuma cualquier lealtad que creyeras que existía. Esto no es maldad. Esto es naturaleza funcionando sin disfraces. Y en el momento que interiorices esta ley, comenzarás a emanciparte de tu cautiverio afectivo. Los individuos padecen porque asumen que su sufrimiento conmueve a los demás. Se ofenden por la traición como si fuera un agravio personal. Se hunden en espirales de amargura por una falta de respeto. Pero esas acciones rara vez giran en torno a ti. Giran en torno a lo que el otro necesita obtener. Maquiavelo te lo recordaría sin piedad. Casi todo lo que te hacen no es personal, es utilitario. Cuando alguien te agravia, frecuentemente es para inflar su propia posición. Cuando alguien te desatiende, suele ser para generar que tú lo persigas. Cuando alguien te miente, es porque la verdad no servía a sus propósitos. Y cuando tú reaccionas, cuando te indignas, cuando te ofendes, cuando tu pecho se rompe, les estás entregando justo lo que buscan, tu control. Perciben tu fisura. Constatan que pueden alcanzarte. Así opera el dominio. Si pretendes volverte inexpugnable a toda manipulación, debes clausurar esa vía de acceso. Deja de personalizar los acontecimientos. Deja de esperar justicia donde solo hay intereses. Deja de suponer que los demás actúan guiados por una conciencia semejante a la tuya. Comienza a observar. Comienza a calcular. Formula la pregunta que los esclavos afectivos nunca se hacen. ¿Qué gana esta persona comportándose así conmigo? ¿Qué función cumplo yo en su estrategia? Esa transición, del sentir al analizar, es el alba de tu fortaleza. Parte 3. El arte de la desaparición emocional. Pero para volverse completamente inafectable, no basta con comprender. Debes extirpar las conductas que te delatan. Las pequeñas traiciones que tú mismo cometes contra tu propio poder. Deja de sobreexplicarte. A nadie le interesan tus razones. Al mundo solo le importan los resultados. Tus motivos, tus justificaciones, tus contextos, son ruido.
Y el ruido es una invitación al ataque. Cuando te extiendes en explicaciones, te estás disculpando por existir. Estás suplicando comprensión. Y la súplica, en cualquier forma, es un imán para los depredadores. Deja de mendigar simpatía. La mayoría tolera tu dolor únicamente hasta que pueden utilizarlo en tu contra. Ese amigo que escucha tus penas, ese aliado que conoce tus heridas, están archivando información. Están mapeando tu territorio vulnerable. La compasión que recibes hoy es el látigo que recibirás mañana. No porque todos sean malvados, sino porque todos, cuando la circunstancia lo exige, recurren a las herramientas disponibles. Y tú les estás entregando las tuyas, envueltas en papel de lágrimas. Deja de exhibir tus dudas, tus fracturas, tus culpas. No son verdades que deban ser mostradas. Son instrumentos que otros pueden torcer y devolverte afilados. Tu inseguridad sobre tu valía, tu miedo al abandono, tu necesidad de aprobación, cada una de esas confesiones es una puerta que dejas entreabierta. Maquiavelo sentenció: resguarda tu mundo interior como una fortaleza bajo asedio. Comunica menos. Manifiesta menos. Vuélvete ilegible. Porque cuanto menos descifren de ti, menos tendrán para agredirte. El ser humano que no puede ser leído no puede ser anticipado. Y el que no puede ser anticipado, no puede ser controlado. Este mundo no premia la profundidad afectiva. Premia la disciplina afectiva. La mayoría son esclavos de sus estados de ánimo. Ascienden y se derrumban según la atención que reciben, según la aprobación que consiguen, según el rechazo que padecen. Pero tú debes edificar tu valor sobre algo que nadie pueda alcanzar. Cuando ya no necesites validación, cuando la alabanza no te inflame y la crítica no te fracture, te convertirás en algo inusual. Algo peligroso. Ese es el instante en que atraviesas hacia la libertad genuina. No eres frío, eres dueño de ti. No estás insensible, estás lúcido. Y en esa lucidez, conquistas la potestad suprema, la indiferencia. La indiferencia no es desinterés. Es dominio. Es la capacidad de discernir qué merece tu reacción y que debe ser ignorado hasta la inexistencia. Es la facultad de desertar de cualquier situación, cualquier vínculo, cualquier persona que te debilite. Es la declaración definitiva. No puedes alcanzarme. No podrás nunca más. Maquiavelo afirmó que es preferible ser temido que amado. Pero más allá de eso existe un estadio superior, no temer nada y no aguardar nada de nadie. Así es como te vuelves inexpugnable. Así es como enmudeces al mundo. Así es como nadie y nada volverá a quebrantarte. Parte 4. El dominio de uno mismo. Si aspiras a la condición de intocable, debes aniquilar la segunda raíz de toda vulnerabilidad, tu propia afectividad. La mayoría existe gobernada por sus estados internos. Se creen racionales, se proclaman dueños de sí, pero un solo insulto los desarma. Se declaran seguros, pero un único rechazo pulveriza su autoimagen. ¿La causa? No ejercen el gobierno. Sus emociones gobiernan sobre ellos. Maquiavelo descifró que todo soberano, todo individuo que ambicione el poder, debe negarse a ser dirigido por el sentir. La emoción es fisura. La emoción es delación. La emoción es la brecha por donde tus adversarios penetran. Si alguien puede provocar tu ira, posee el control de tu respuesta. Si alguien puede despertar tu tristeza, domina tu espíritu. Si alguien puede manipular tu culpa, decide tus acciones. No eres libre mientras otros puedan arrancarte una reacción. La libertad exige disciplina afectiva. No insensibilidad, sino intencionalidad. No muerte del sentir, sino su sometimiento a tu voluntad. Utiliza tus afectos como instrumentos, no como cadenas. Si la simpatía te abre puertas, empléala. Si el mutismo impone respeto, permanece en él. Si la indignación genera temor, canalízala. Pero nunca permitas que tus afectos te utilicen a ti. Nunca toleres que erupcionen sin control. Nunca dejes traslucir lo que verdaderamente te conmueve, porque en el instante que lo adviertan, lo volverán contra ti. Este entorno no es indulgente con la transparencia. Premia el dominio de uno mismo, la reserva, la capacidad de no dejarse descifrar. Quien exterioriza todo con estrépito será siempre conducido por aquellos que nada exteriorizan. Debes entrenarte para evitar la incomodidad sin manifestarla, para recibir agravios sin justificarte, para experimentar el sufrimiento sin divulgarlo. La mayoría, cuando duele, busca a quien contárselo. Alguien que alivie la carga afectiva. Eso es debilidad disfrazada de honestidad. ¿Buscas fortaleza?
Conduce tu propio dolor. Ordena tu propio caos. Permanece en el mutismo y reconstruye tu mente en la reserva. No existe honor en la vulnerabilidad compartida. Solo existe peligro. Porque mientras más revelas, más sencillo resulta quebrantarte. Maquiavelo te instruiría a comportarte como el zorro entre depredadores. Sonríe cuando resulte oportuno, ríe cuando sea estratégico, pero no confíes a nadie tu mundo interior. Mantén tus afectos verdaderos bajo una máscara. Permite que el mundo perciba únicamente aquello que resulta útil que perciba. No le debes a nadie la verdad de lo que sientes. Porque la verdad es que a la mayoría no le importa. Y los pocos que aparentan interés lo utilizarán cuando les convenga. Deja de buscar seguridad afectiva en otros. Conviértete en tu propia seguridad. Deja de necesitar que alguien valide tus emociones. Valídelas tú mismo. Luego somételas hasta el momento en que puedan servirte. El autodominio es tu instrumento más afilado. Cuanto menos reacciones, más temor infundes. Cuanto más silencio habites, más poder proyectas. La imprevisibilidad es fortaleza. Cuando anticipan tu respuesta, pueden prepararse. Pero si permaneces indescifrable, sereno cuando esperaban indignación, mudo cuando aguardaban estallido, sonriente cuando pronosticaban quebranto, conquistas la supremacía psicológica. Te vuelves un enigma que no pueden descifrar. Y en esa confusión, ellos pierden su ventaja. La clave reside en el entrenamiento. El desapego afectivo no es espontáneo. Se construye mediante repetición y autodisciplina. Identifica tus puntos de quiebre. ¿Quién alcanza tu centro? ¿Qué palabras te arrancan reacción? ¿Qué situaciones te debilitan? Ahora desactívalos. Rompe el patrón. Cuando alguien te agravie, no respondas. Cuando alguien te falte al respeto, permítele hablar contra el vacío. Cuando alguien te abandone, no lo persigas. Aprende a no articular palabra. Aprende a no ejecutar acción. Deja que tu mutismo exprese lo que las palabras no pueden. Porque el mutismo no es flaqueza. El mutismo es posesión de la situación. El mutismo genera incertidumbre en el otro. Transfiere el peso del poder. Cuanto menos expreses, más proyectarán ellos. Cuanto menos manifiestes, más te temerán. Maquiavelo escribió: un gobernante debe aparentar compasión, fidelidad, humanidad, pero debe saber adoptar la posición contraria cuando resulte necesario. Esa es la potencia afectiva, exhibir lo que conviene y resguardar lo que es real. El dominio lo es todo. Y no puedes dominar el mundo si antes no te has dominado a ti mismo. Parte 5. El arquitecto de realidades. Si aspiras a volverte inexpugnable frente al mundo, debes convertirte en un arquitecto de realidades. Y eso exige comprender a las personas no como aparentan ser, sino como verdaderamente son. La mayoría transita con los ojos velados, aferrados a las máscaras. Conceden crédito a las palabras. Juzgan por las apariencias. Confunden cortesía con lealtad, halago con respeto, efusión con verdad. Maquiavelo poseía una lucidez más afilada. Él sostenía que la mayoría es impulsada por ambición, temor, codicia o desesperación. Incluso cuando sonríen, incluso cuando te elogian, están calculando. Todo individuo que cruza tu camino alberga un propósito. Cada amigo, cada aliado, cada compañero de ruta. Aquellos que parecen más benevolentes también se orientan por su propio interés. La única variación es la habilidad para disimularlo. El error del débil es susurrarse: él nunca me haría eso o ella es diferente a los demás. Pero en el preciso instante en que alguien obtiene ascendente sobre ti, ya sea afectivo, material o social, se transforma. O más exactamente, desnuda lo que siempre estuvo allí, aguardando. Porque la confianza es peligrosa. No porque la deslealtad sea infrecuente, sino porque la deslealtad es la norma. Si todavía te sorprendes cuando alguien se vuelve contra ti, significa que jamás comprendiste su naturaleza. Una mentalidad formada en Maquiavelo anticipa la deslealtad. La planifica. Incluso la utiliza. Debes abandonar la costumbre de juzgar por discursos. Inicia el análisis de patrones. No indagues, ¿qué me está diciendo esta persona? Indaga, ¿qué está eludiendo? No preguntes, ¿me tiene aprecio? Pregunta, ¿qué pretende obtener de mí? Cada sonrisa encubre una necesidad. Cada alabanza disimula una intención. Una vez que adiestras tu mente para procesar así, dejas de experimentar decepción. Dejas de ser sorprendido. Dejas de ser ingenuo. Esto no significa evitar la paranoia.
Significa ejercitar la percepción. Debes convertirte en esa clase de individuo que procesa desde el mutismo y observa desde la distancia. Porque la mayor parte de lo que es genuino jamás se expresa abiertamente. Las personas se delatan en instantes breves, en el modo que comentan sobre ausentes, en el trato que dispensan a quienes ningún beneficio pueden reportarles, en la envidia que fracasan en ocultar. Cuando alcances logros, aprende a descifrar el subtexto. Aprende a detectar la intención de utilizar tus estados como palanca. Cuando alguien declare "me preocupo por ti", pregúntate qué obtiene preocupándose. Cuando alguien jure "jamás te dejaré", pregúntate qué ocurrirá cuando permanecer le resulte incómodo. Esto no es cinismo. Esto es claridad. El mundo intentará avergonzarte por razonar así. Te tildarán de frío, de desconfiado, de amargado. Permítelo. Solo temen a quien no pueden engañar. Una mente lúcida no puede ser explotada. Y eso aterra a quienes necesitan de la confusión para ejercer su dominio. Ser heredero de Maquiavelo no implica rechazar el vínculo humano. Implica gestionarlo. Decidir quién merece tu consideración, quién obtiene acceso, quién recibe nada. No le debes tu confianza a nadie. Se conquista con lentitud y se retira con rapidez. Tiende trampas de mutismo. Evalúa su fidelidad. Ofrece únicamente aquello que puedas permitirte perder. Y recuerda siempre, quien posee menos información, controla más la situación. En cada espacio, conoce más de lo que expresas y expresa menos de lo que conoces. Permite que te subestimen. Que eso los vuelva descuidados. Permite que te consideren frágil. Que eso te conceda la posición ventajosa. Jamás expongas todas tus cartas. Jamás justifiques tu estrategia. Vuelve tu existencia difícil de interpretar y tus pensamientos aún más complejos de anticipar. Así es como se sobrevive entre simuladores, aprovechadores y cobardes. Te vuelves indescifrable. Te vuelves inexpugnable. En el universo de Maquiavelo, el gobernante que deposita confianza con facilidad es el primero en caer. Pero aquel que contempla desde la penumbra, que participa en la partida sin revelar su posición, ese es el hombre que perdura más que todos. ¿Buscas paz? Deja de fiarte de las apariencias. ¿Buscas poder? Inicia el estudio de las intenciones. ¿Buscas ser inafectable? Aprende a anticipar la deslealtad antes de que ocurra. Quien prevé lo que se aproxima es quien jamás termina desangrado. Y ese hombre es en quien tú debes transformarte. Parte 6. La fortaleza interior. Si aspiras a alcanzar el estado definitivo de inexpugnabilidad, debes enfrentar ahora la vulnerabilidad más letal de todas, la dependencia afectiva. La mayoría ni siquiera advierte cuán profundamente requiere de otros para definir su propia identidad. Cimentan su valor en cómo los perciben, en cómo los tratan, en cuánta consideración o afecto reciben. Y cuando eso se desvanece, se derrumban. Entran en pánico. Persiguen. Suplican. Eso no es vínculo. Eso es adicción. Maquiavelo sentenciaría: quien necesita del afecto ajeno será siempre su servidor. Traicionará sus propios principios con tal de conservar su aprobación. Abandonará la razón por migajas de consideración. Entregará su potestad por la ilusión de pertenencia. Debes romper eso. Debes convertirte en alguien que no requiere afectivamente de nadie. Ni de su amor, ni de su tiempo, ni de su reconocimiento. Construyete de tal modo que permanezcas idéntico tanto si te rodean multitudes como si habitas la soledad absoluta. Porque en este mundo, habitarás la soledad en ciertos momentos. Las personas se irán. Las personas se transformarán. Las personas te olvidarán. Y cuando eso ocurra, tu fortaleza debe continuar intacta. Esa fortaleza debe emanar de algo interno. De algo que nadie pueda alcanzar. Debes edificar un mundo interior tan vasto, tan sólido, que nada exterior pueda removerlo. Eso no es sencillo. Exige honestidad radical. Debes interrogarte: ¿quién soy cuando nadie me valida? ¿Quién soy cuando nadie me observa? A la mayoría no le complace la respuesta. Por eso persiguen distracciones, vínculos, atención, halagos. Pero Maquiavelo recomendaría el trayecto opuesto. Te ordenaría replegarte hacia adentro, convertir tu mente en tu reino, tus pensamientos en tu fortificación, tus principios en tu brújula. Cuando dejas de requerir de otros para encontrar significado, te vuelves libre. Nadie puede arrebatarte aquello sobre lo cual jamás les concediste potestad. Esto no significa volverte ermitaño o recluso. Significa que tu identidad deja de ser negociable. Ya no necesitas que alguien te ame para sentirte valioso.
Ya no requieres aplausos para reconocer tu valía. Ya no precisas compañía para evitar el mutismo. La mayoría teme al mutismo porque les expone cuán frágil es su cimiento interno. Requieren ruido para distraerse de su vacuidad. Pero el mutismo es tu examen. Si puedes permanecer horas contigo mismo, con tus propios pensamientos, sin entrar en pánico, sin buscar fuera, sin derrumbarte, te estás transformando en algo peligroso. Te estás volviendo sólido, inmóvil, autocontenido. Esta es la esencia del poder heredado de Maquiavelo: no requerir nada, no deber nada, no sentir nada que pueda ser empleado contra ti. Construye tu disciplina. Construye tus rutinas. Construye una existencia tan plena que los otros se conviertan en adición, jamás en exigencia. Deja de subcontratar tu bienestar. Deja de depender de alguien más para sentirte completo. Si alguien te ofrece afecto, acéptalo, pero jamás lo necesites. Si alguien te reconoce, agradece, pero jamás lo persigas. En el instante que necesitas algo de alguien, ya has perdido. La partida terminó. Has cedido el gobierno. Las personas detectan la necesidad. La utilizarán. Te controlarán mediante ella. Pero cuando no precisa su aprobación, ni su afecto, ni su presencia, te vuelves inexpugnable. Te conviertes en quien ellos intentan impresionar. Te vuelves quien ellos persiguen. Porque quien nada requiere es quien posee todo el poder. Maquiavelo afirmaría: muestra siempre ser lo que otros desean, pero jamás reveles lo que verdaderamente necesitas. Mejor aún, no necesites nada. Despréndete de las ficciones que te mantienen sujeto. Estirpa los hábitos que perpetúan tu debilidad afectiva. Aprende a transitar solo. No porque rechaces a los demás, sino porque ya no te desplomas sin ellos. Este es tu poder. Cuando tu identidad es forjada en la reserva y tu equilibrio se edifica según tus propias condiciones, te vuelves inexpugnable. Pueden llegar y partir. Amarte u odiarte. Traicionarte u olvidarte. No tendrá consecuencia. Porque jamás les perteneciste para que pudieran quebrantarte. Parte 7. La soberanía del ser. Ahora has comprendido lo que se requiere. No para simplemente resistir, sino para volverte invencible. Para desplazarte por este mundo sin ser alcanzado por su estrépito, inmune a la deslealtad, indiferente al halago, indescifrable para todo aquel que intente dominarte. Lo que estás edificando no es meramente fortaleza. Es soberanía. Has dejado de ser uno más entre la multitud que suplica ser advertido, que persigue validación, que teme al rechazo. Ahora eres otra cosa. Algo inusual. Una presencia silenciosa que no puede ser explotada, quebrantada ni conmovida. Y esto ha ocurrido no mediante violencia ni arrogancia, sino mediante dominio. Dominio de tus pensamientos. Dominio de tus reacciones. Dominio de tus necesidades. Porque en un mundo donde todos son gobernados por el afecto, quien se gobierna a sí mismo gobierna a todos. Maquiavelo jamás escribió para el hombre de moral. Escribió para el hombre que ambiciona la victoria. Y para triunfar en este mundo, no puedes seguir las reglas redactadas para rebaños. Debes percibir la realidad tal como es, calculadora, estratégica, despiadada. Debes abandonar la espera de que sea indulgente y comenzar a emplear su propia dureza como combustible. No necesitas alzar la voz. No necesitas amenazar. No necesitas justificarte. El hombre más poderoso en cualquier espacio es aquel que nada expresa. Porque no requiere demostrar nada. Él ya conoce. Él ya discierne. Él ya posee el desenlace en su mente. Permite que otros se desborden en afecto. Permite que persigan estatus, atención, caos. Tú mantente inmóvil. Observa. Analiza. Responde únicamente cuando tenga propósito. Y cuando lo hagas, ejecuta tu movimiento con precisión, con determinación, sin estrépito. Un soberano no discute. Un soberano no reacciona. Un soberano elige. Un soberano ordena. Eso es lo que llegas a ser cuando nada puede afectarte. Y debes comprender, ser inafectable no significa no sentir nada. Significa que decides que merece tu afecto y que merece tu indiferencia. Significa que tu estado no lo determinan personas que no importan. Significa que tus decisiones no son moldeadas por temor, culpa o deseo. Significa que tu equilibrio no es un premio que otros te conceden. Es un trono que edificaste tú mismo. Habrá quienes intenten arrastrarte de vuelta a la debilidad. Dirán que has cambiado, que eres demasiado distante, demasiado frío, demasiado egoísta. Permíteles hablar. Permíteles apartarse.
Permíteles ahogarse en las expectativas que jamás aceptaste cargar. No le debes a nadie tu vulnerabilidad. No le debes a nadie tu equilibrio. Tu existencia no es un servicio para la comodidad ajena. Es un campo de batalla, y tú estás entrenado para la guerra. Cada agravio, ignorado. Cada deslealtad, anticipada. Cada pérdida, soportada en silencio. Ahora eres inexpugnable porque elegiste serlo. Mediante disciplina. Mediante el rechazo a la esclavitud afectiva. Mediante la honestidad radical contigo mismo. Estirpaste tu debilidad antes de que el mundo pudiera emplearla contra ti. Y esa es la libertad verdadera. Maquiavelo expresó que es preferible ser temido que amado. Pero lo que realmente quiso transmitir es esto: es preferible tener el dominio. Es preferible estar preparado. Es preferible ser inmune. Porque el amor se desvanece, la lealtad se quiebra. Pero el dominio perdura. El dominio es la raíz de todo poder. Y ahora lo posees. Ya no eres aquel que se quiebra ante el primer indicio de caos. Eres quien avanza directamente hacia él. Inafectado. Sereno. Firme. Seguro. No te conmueven las tormentas. Tú eres la tormenta. Nadie. Nada. Jamás. Podrá afectarte. Has recibido el conocimiento. Pero saber sin ejecutar es debilidad. Es elegir el rebaño pudiendo ser lobo. Este tratado no es entretenimiento. Es el mapa hacia tu soberanía. La diferencia entre ser víctima o convertirte en la circunstancia que otros temen. Pregúntate, ¿hasta cuándo entregarás tu poder a quienes no merecen tu atención? La única lealtad verdadera es la que te debes a ti mismo. Los depredadores no desaparecerán. Pero tú puedes volverte inexpugnable, indescifrable. La indiferencia no es vacío, es plenitud de dominio. No necesito tu aprobación. No temo tu rechazo. Soy mi propio reino. Suscríbete. No por cortesía. Suscríbete porque una dosis no basta para reconfigurar años de domesticación. Activa la notificación. Comprométete con tu transformación. Comparte con un solo nombre digno. Los soberanos reconocen a sus iguales. Puedes cerrar esta ventana. O dar el paso. La puerta está abierta. Cruzarla es tu responsabilidad.